Bueno, mi nombre es Doralba Muñoz Muñoz y en esta ocasión les hablaré de un tema que es de bastante interés actualmente sobre una herramienta que se ha venido utilizando mucho en los últimos años, que es la realidad aumentada. Bueno, en primer lugar es importante tener una noción de la misma. Para ello los autores Pérez y Marino en su texto sobre el impacto de la realidad aumentada en nuestros tiempos nos traen una valiosísima definición que podríamos concretar en esa introducción en el tiempo real, material y físico de elementos virtuales que permiten observar el mundo en el que vivimos con algunos elementos agregados de manera que nos faciliten ciertas actividades, como ya lo veremos más adelante, e incluso una vivencia de la combinación entre lo virtual y lo real de manera muy agradable. Para entender un poco la realidad aumentada, cabe señalar algunas características que nos trae el texto mencionado y ellas son, entonces primero el cambio repercute en la realidad, bastante real, lo acojo yo, porque es cualquier modificación o alteración en la información virtual va a repercutir en lo que yo vea en la realidad y al revés, ¿sí? Alguna modificación en el espacio, lugar o tiempo en el que yo esté realizando el aumento de esta realidad por los elementos virtuales va a tener una repercusión directa en la información o la transformación que se me esté dando de ese espacio por el agregado virtual que se esté dando en ese momento. Utiliza las tres dimensiones, alto, largo y ancho, de manera que nos permita tener un acercamiento mucho más directo con la realidad o una percepción mucho más real, ¿sí? De manera que podamos percibirlo por los elementos sensibles de nuestro cuerpo, que nos permite sentirlo en el ámbito en el que vivimos. La adaptación e interacción en el entorno de la información, de la mano con la combinación entre lo virtual y lo real que ya se había mencionado, de manera que se pueda hacer una conjugación muy equilibrada y bastante ordenada entre lo que estamos viviendo, los elementos virtuales que se adicionan y el fin que estamos consiguiendo, que es esa utilidad o el entretenimiento, lo que sea que estemos buscando. Hay que entender que hay unos tipos de realidad aumentada. Hay que hacer una aclaración: todas las imágenes que se están usando en esta presentación tienen licencia estándar y son tomadas de Pixabay, que es una página adecuada para la toma de imágenes respetando los derechos de autor correspondientes a cada una. Entonces, en primer lugar tenemos el tipo de realidad aumentada de los espacios. Esta nos permite identificar estos lugares o espacios, para mejor decirlo así, los espacios en el entorno que podemos determinar como aptos para alguna actividad determinada sin necesidad de estar explorando por nosotros mismos, y lo que nos permite optimizar el tiempo cuando tenemos diligencias que realizar. También tenemos el tipo de imágenes que nos permite observar elementos gráficos de manera más real. Se salen de la figura allí plasmada y nos permite concebirlo como es en la realidad, como si lo estuviese viendo a nivel personalmente. Y el otro tipo principal de realidad aumentada es el de los lugares. Esta es una herramienta que ha facilitado un montón el desarrollo de las actividades de infraestructura, sobre todo para los ingenieros y arquitectos, para la dimensión de los lugares que se están observando y allí poder determinar estructuras, elementos y desarrollos para la realización de una actividad determinada. De hecho, a propósito de este tipo de realidad aumentada, es importante mencionar que la primera vez que se habló de este término fue en 1992 por el inventor Thomas Lauder, gran inventor sobre todo de aeronaves, y estaba construyendo un artefacto bastante novedoso para la época y se preguntó cómo hacer para que los operadores pudieran ensamblar la máquina,
de aviación, de manera que no se demoraran tanto mientras se ubicaban las piezas, miraban cómo iba. En cambio, ¿cómo podrían, de alguna herramienta que les permitiera tener una observación previa de la ubicación de las piezas y así poder ensamblarla de manera efectiva, yendo al punto determinado y más rápido, lo que les permitía optimizar el tiempo y engrandecer la industria? Sin embargo, no tuvo mucho éxito en su momento, pero ya luego el término se siguió usando y se hizo muy popular en el año 2016 con el famoso juego Pokémon GO, que desarrollaba en realidad aumentada esta serie de anime japonesa. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la realidad aumentada tiene unos componentes. Esto nos lo indica Bernal en su texto sobre qué es la realidad aumentada, y es primero el monitor del computador o el elemento electrónico que vayamos a utilizar para tener el contacto y la observación de la realidad aumentada. La cámara web que permite captar el espacio o el lugar o la imagen que vayamos a aplicar la realidad aumentada. El software que tiene códigos y elementos virtuales propiamente dichos para poder aplicar ese elemento virtual a la realidad física, y los marcadores que ya interactúan con el software y todo el componente en general que se está aplicando, de manera que nos permite identificar puntos concretos en los espacios o lugares o imágenes para así tener esa realidad aumentada o RA por sus siglas. Hay que tener en cuenta también que la realidad aumentada nos ha traído bastantes beneficios, pero para esto hay que hacer una diferenciación entre lo que es la realidad aumentada y la realidad virtual. Esto ya lo vamos a ver en un momento, pero primero hay que ver que en el mercado ha tenido una gran influencia. Es que Nazi, en su texto sobre el marketing y las nuevas tecnologías, nos habla de un informe del portal The ROM que indica que la realidad aumentada permite captar con mayor facilidad y por más tiempo la atención de la gente, lo que aumenta el porcentaje de compras y mejora la tendencia del mercado en diferentes productos, lo cual es muy bueno para toda la industria, ¿sí? Porque da un acercamiento del producto de manera más atractiva y que capta la atención del público, y así ellos pueden ir a comprar con mucha mayor seguridad, conociendo previamente o teniendo un abrebocas de lo que se les ofrece. Entonces tenemos que industrias como Pepsi, Uber y Coca-Cola se han beneficiado bastante mediante el uso de esta herramienta para la oferta de sus productos, lo cual, como se indicaba hace un momento, permite ese acercamiento de las personas y de los consumidores al producto que se les está ofertando. Ahora sí, como se mencionaba hace un momento, es importante hacer esta diferencia, y Juan Diego Samaniego nos indica que no hay que confundir la realidad aumentada con la realidad virtual, porque la realidad aumentada, teniendo en cuenta la definición ya mencionada, es aquella en la que se introducen elementos virtuales al mundo real, ¿sí? Y yo tengo una pequeña modificación del mundo real, teniendo un acercamiento diferente o previo de espacios que quiero conocer o lugares que quisiera, de los cuales quisiera tener conocimiento. En cambio, la realidad virtual nos sumerge en el mundo virtual, ¿sí? Nos vamos del mundo físico al mundo virtual a sumergirnos en esta realidad. Distinto a lo que pasa en la realidad aumentada, hay que mencionar también que la realidad aumentada es un recurso real. ¿Y por qué digo que es un recurso real? Porque además de todos los usos que le ha dado la industria, como los que ya se mencionaron, en algunos aspectos como la medicina se ha podido utilizar como gran instrumento de apoyo. En esto, un estudio de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología con investigadores de Costa Rica descubrieron una posibilidad mediante el uso de realidad aumentada de ayudar a salvaguardar la vida humana en sucesos de conflicto, principalmente en los campos de batalla, para que así los médicos puedan dar un soporte y una atención en los procedimientos quirúrgicos mucho más efectivos, oportunos
y eficaces, salvaguardando así, teniendo un mayor porcentaje de posibilidades de salvaguardar la vida humana, lo cual es bastante bueno en la medida que se preserva la vida y se apoya a todas las personas que son víctimas en conflictos, a los que se enfrentan, no necesariamente en situaciones de guerra y de estado de excepción, por así indicarlo, sino en todas aquellas situaciones en las que haya un conflicto y hayan víctimas, de manera que este recurso pueda, al llegar a las clínicas y hospitales, pueda ser un gran apoyo para la efectividad de los procesos de los médicos y personal de la salud que intervienen allí. De hecho, ya se ha utilizado muchos tipos de intervenciones quirúrgicas, pero un punto muy concreto en el caso de conflictos en los que tiene mucho que ver el derecho internacional humanitario. De manera que es posible ver cómo la realidad aumentada tiene un gran impacto en la sociedad.